Muchísimas gracias a las personas que están encendidas las cámaras. Eh, la unidad 3 o la semana 3 consta de la parte que se llama evaluación financiera. ¿Qué es la evaluación financiera? Simplemente es el modelo donde nosotros aplicamos todo lo de las unidades anteriores y conocimientos previos, es decir, adquiridos en nuestra etapa escolar y colegial, pasando a la parte de las finanzas como tal. Y es la parte que engloba lo que vimos de factorización, aplicación de ecuaciones y la evaluación financiera lleva a la parte primordial de la matemática como tal. Es decir, ya es una matemática aplicada dentro del campo financiero. Como primer punto vamos a topar el cálculo de porcentajes. Básicamente el cálculo de porcentajes es que nosotros vamos a tomar una parte, es decir, dentro de nuestro problema o dentro de nuestra situación, nos van a pedir que nosotros tomemos una parte de cada 100, es decir, que vamos a tomar un pequeño porcentaje de cada uno de lo que se componga la cantidad. En este caso, vemos el ejemplo ahí, tenemos un 500 y nos dice sacar el 15% de 500. Significa que nosotros vamos a sacar esa cantidad de cada 100 unidades que tenga este número. Si es que no llega a las 100 unidades, también vamos a tomar el 15% de esta fracción que no llegue a la unidad o al tamaño más grande que es el 100. Como vemos ahí en el ejemplo, dice el 15% de 500, es decir, dividimos al 500 en 5 veces 100 y tomamos 5 veces 15, que prácticamente sería la suma de esto, el 15%. También tenemos que recordar que el 50% estamos hablando de la mitad. Significa que si yo necesito tomar el 50% de una cantidad, en este caso 500, será 250 porque es la mitad del valor. O también lo puedo multiplicar por un medio o dividir para 2 y obtengo la mitad. En cambio, en la cuarta parte multiplico por un cuarto o divido para 4. Y en el caso del 20%, multiplico por un quinto o divido para 5. ¿Por qué multiplicamos por un quinto? Es que si hacemos la división de 1 para 5, nos va a dar 0.20, que significa el valor del porcentaje en número decimal. Y así sacamos el 10%, de igual manera tendré que multiplicar por un décimo o dividir para 10. Pero la forma sencilla de realizar el cálculo de porcentajes con cualquier expresión es que nosotros tenemos que tomar en cuenta los dos valores. En este caso, el número del porcentaje y el número al que le queremos extraer ese porcentaje. Si nosotros multiplicamos esos dos valores, realizamos esta multiplicación y obtenemos un número bastante grande. Pero tenemos dos opciones, o lo dividimos para 100 o podemos recorrer dos espacios la coma. Es decir, si yo tengo 2275 y no quiero dividir para 100, pero sé que los porcentajes los tengo que mover dos espacios, pues simplemente tengo la coma decimal en esta parte y tengo que saltar esos espacios. Es decir, de donde está la coma salto un espacio hacia la izquierda y otro espacio hacia la izquierda. Y en ese punto coloco la coma decimal. O si no, divido para 100.
porque como entendemos el concepto, significa que yo voy a tomar de cada 100 unidades ese porcentaje o el valor del porcentaje que estoy sacando. Es decir, voy a sacar el 7% de 100, el 7% de otro 100, que me daría 200, el 7% de 300 y el 7% de 25. Como vemos, también puedo realizar con cualquier número. Significa que el 29 lo multiplico por 15, lo divido para 100 o simplemente recorro dos espacios la coma y obtengo el valor. Eso sí es que no se tiene calculadora y se desea realizar las operaciones. Y de igual manera funciona con los números enteros o los que tienen terminados en cero. Realizo la misma multiplicación, puedo simplificar los números o recorrer dos espacios la coma. Es decir, divido para 100, pero aquí hago la multiplicación de 60 por 250. Es decir, 60 por 250 me da igual a 15.000. Estos 15.000 los divido para 100, puedo simplificar los ceros, perdón, da 150.000. Puedo simplificar los ceros y me da los 1500 de respuesta. Pero ¿cómo realizamos la aplicación de estos porcentajes? Simplemente la aplicación es cuando nosotros realizamos algún tipo de compra, consumo, venta y tenemos que ir agregando impuestos, generando descuentos, cobros adicionales o proporciones. En este ejercicio, por ejemplo, dice que tenemos un grupo de amigos que se va a ir a un bar. Este bar simplemente ellos van a generar algún tipo de consumo y el mesero al finalizar su estadía dentro del establecimiento indica que han generado una cierta cantidad de consumo. Como vemos aquí, dice un grupo de amigos asiste a un bar para consumir algunos cócteles, cosas de picar y la política del bar es que si la cuenta es superior a $120, se realizará el descuento del 5% y luego se cobrará el 10% de servicio adicional y también al finalizar se cobrará el 15% del IVA. Así que básicamente este grupo de amigos ha generado este tipo de consumos. Es decir, ellos han consumido 4 mojitos, 6 cervezas, 3 padrinos, 4 limonadas, 2 pizzas grandes y 2 combos de alitas de 20 unidades. Tienen el precio unitario, así que vamos a colocar estas cantidades dentro de nuestra hoja de Excel para realizar los cálculos respectivos. Así que colocamos aquí cantidad o artículo vendido o lo que queramos poner. Acá artículo. Y aquí ponemos precio de venta unitario. En esta parte colocamos la cantidad de cada una de las situaciones. 4, 6, 3, 4, 2, 2.
En los artículos están mojitos o mojito, tenemos cerveza, padrino, limonada, pizza grande, alitas. Y cada uno de sus precios unitarios. Es decir, cada uno cuesta 5,80, 3,60, 8,50, pueden dar cualquier valor, 9,50 y 14,80. Y ahí tenemos los valores unitarios de cada uno de los consumos. Tenemos que sacar los valores, en este caso, el total unitario. Es decir, el total unitario simplemente es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Así que realizamos la multiplicación, la cantidad por el precio. Y realizamos de todos. Procedemos a realizar la suma y nos damos cuenta de que se tiene un subtotal de $128. Lo colocamos como subtotal 1 porque tenemos que realizar el descuento, el, el 10% del servicio adicional y el 15% del impuesto. Es decir, el 10% adicional es después del 5% de descuento. Voy a preguntar a... Nuevamente me apagan las cámaras. Bueno. Walter, ¿cuánto es el valor mínimo que tienen que superar para obtener el 5% de descuento? Buenas noches. El valor mínimo, según el cómo es, dice el 5%, $120. Ya. ¿Esta cuenta superó los $120? Sí, así que tenemos que realizar el descuento del 5%. Ajá. Colocamos en esta parte de aquí, descuento 5%, y acá lo podemos colocar este valor y multiplicar los 128 multiplicar por 0,05. ¿Por qué multiplicamos por 0,05? Es que si nosotros sacamos o dividimos 5 para 100, tenemos el 0,05. Y generamos el subtotal 2. Este subtotal 2 es simplemente la resta de los $128 menos este descuento. Es recomendable que los descuentos se hagan en el primer subtotal, porque ahí cuando nosotros cobremos impuestos y demás, vamos a tener un menor impacto. Porque normalmente si hacemos ya el cobro de el 10% del servicio, el 15% del IVA y realizamos el 5% de descuento, la cantidad va a ser mucho mayor que descontemos, no de un 5%. Por eso los descuentos siempre se hacen al subtotal 1 o en este caso al total de la cuenta neta, bruta. Es decir, de lo que están todos los valores sin incluir IVA, sin incluir descuentos y sin incluir impuestos.
Y luego el 10% de servicio para que no sea un impacto tan fuerte y este 10% sea el cual repercuta o afecte eh, no de gran manera al negocio, sino sea como decir el colchón que amortigüe el impacto del descuento. Este 10% de servicio es el que nosotros vamos a cobrar adicionalmente como imprevistos, digamos. Quizá no deje propina a nuestros colaboradores, quizás por alguna situación tuvieron que quebrar un vidrio, quebrar un vaso, quebrar un plato, se quebró una pata de una mesa o alguna cosa que pasó en ese momento que estaban ese grupo, ese 10% es el que va a suplir el, el valor de los impactos. Ya si no existe, pues será un porcentaje mínimo que se ganará al final. Así que tenemos ahora que sacar el 10% del subtotal 2. Es decir, ahora en lugar de multiplicar por 0,05, vamos a multiplicar por 0,10. Y como vemos del impacto, si restamos servicio menos descuento, vemos que el impacto no va a ser mucho mayor. Estos son lo que se llama gastos imprevistos o gastos administrativos. Pero en este caso, el servicio lo tenemos que sumar porque estamos adicionando al valor. Luego, tenemos como subtotal 3 este valor sumado de lo que he sacado entre el 10% de servicio luego de haber hecho el descuento. Y por último, tengo que cobrar el 15% del impuesto al IVA o cualquier otro impuesto. Por ejemplo, si también tenemos que cobrar IVA, tenemos que cobrar ICE, tenemos que cobrar algún impuesto de importación si es que somos importadores o alguna salida de divisa en el caso de enviar remesas o recibir remesas. Es decir, todos estos impuestos se va a llevar el servicio de rentas internas. Buenas noches, profe. Buenas noches. El impuesto de valor agregado o IVA, que lo conocemos, en este caso ahora en el Ecuador es del 15% y también lo tengo que multiplicar el total ya adicionado el 10% por el 0,15. ¿Por qué es del 0,15? Porque recordemos que es del 15% dividido para 100 y siempre nos va a dar un valor de decimal. Lo mismo en el caso del 10% y el del 5%. Así que estos $20, esto va a ir a las arcas fiscales del Estado. Es decir, este dinero no es nuestro. Esto es lo que nosotros tendremos que pagar en las declaraciones del IVA y en todas esas situaciones que se presente. Y bueno, para que ese grupo de amigos salga del establecimiento, pues simplemente tendremos que decirle que la cuenta es de $154, que tendrán que ellos pagar al finalizar la noche, el evento, lo que sea. Es decir, como vemos, los porcentajes también están aplicados en nuestra vida cotidiana. Pueden ser en cualquier situación. En este caso ha sido un ejemplo de un bar porque técnicamente el ejemplo ha dado fruto. Se entiende mucho mejor el, el ejercicio. Y
Ahí vamos tomando en cuenta, siempre tomar en cuenta que el descuento se tiene que hacer al total bruto, es decir, al primer total que nosotros saquemos, porque ahí el impacto no es mucho mayor. Como vemos, solo perdemos $6. Si nosotros sacáramos el 5% de 154 sería mucho mayor. Luego, tenemos que aumentar el 10% de servicio, porque este 10% de servicio siempre es de imprevistos. Si no se tiene la política de propinas, se puede dividir a nuestros trabajadores o, como dije, se pueden cubrir eventualidades que se generen, roto de botellas, roto de vidrios, rotura de cualquier situación, puede ser en el baño. Y luego tenemos que cobrar los impuestos de ley porque el Estado, francamente, no nos va a perdonar. Y con estos son los cálculos básicos que nosotros tenemos para realizar estos o dar nuestro servicio. Y la mejor aplicación de los porcentajes. Luego, ahora vamos a ver la segunda aplicación de los porcentajes dentro del margen de ganancia. Es decir, cómo se va a ganar de mejor manera o cómo tenemos que determinar de la mejor manera el precio de venta. Es decir, nosotros para sacar el precio de venta tenemos que tener muy atentos a esta fórmula, que se dice precio de venta es igual al costo de producción dividido para uno menos el porcentaje de margen de ganancia que nosotros queremos. Es decir, esta es la forma correcta de administración que nosotros tenemos que, para poder generar un precio de venta adecuado. Pero vamos a ver cómo es el método incorrecto o el método que se ha popularizado ahora y vamos a comparar con este método correcto y vamos a ver que por qué a veces cuando nosotros hacemos la venta de algún artículo, decimos, pero si vendo un montón y mi ganancia es menos, es porque se realiza un mal cálculo de precio de venta. Así que vamos a ir primero con el método incorrecto. Bueno, ¿por qué se llama método incorrecto? Porque prácticamente es un método que se ha popularizado y para no llamarlo método incorrecto, pongamos método popular. ¿Cómo se ha popularizado este método? Pues simplemente nosotros vamos a tener aquí nuestros costos de producción. Que digamos que tiene una cantidad o nos cuesta o tiene un valor. En el ejemplo de la diapositiva está $100. En este caso pongamos otro valor. Pongamos un valor de $130. ¿Qué significa costo de producción? Costo de producción es lo que yo invierto en el producto. Por ejemplo, digamos, ustedes tienen un restaurante, panadería o cualquier situación. Digamos en el caso de la panadería. Para hacer un pan yo tengo que invertir en harina, huevos, sal, azúcar, levadura, agua, el horno, el gas, si es de gas, si es de eléctrico, la electricidad y todo lo demás. Todo lo que se incluye en ese proceso. En el restaurante igual. Digamos que soy famoso y hago ceviches. Todos los ingredientes de los ceviches, del establecimiento, el arriendo y todo eso se llama costo de producción.
Es decir, es lo que yo he gastado o invertido para poder sacar esos productos a la venta. Podemos hacerle diciendo que el costo de producción sea un elemento que cueste $130, pero también podemos hacer el costo de producción, por ejemplo, por unidad o una unidad que sea mucho más barata. Por ejemplo, digamos, que me cueste producir 1.45 centavos. Vamos a ir haciendo los dos ejercicios. Primero por el método popular, que no es tan confiable. Luego digo que quiero sacar un margen de ganancia, es decir, yo quiero sacar mi ganancia, o esto también es conocido como la utilidad. Recordemos que la utilidad es ventas menos costos. Esto es la utilidad. La utilidad es simplemente eso, la resta entre las ventas y el costo. Pero en este caso, como no sé el precio de ventas o quiero sacar un porcentaje del precio de venta, digamos que quiero sacar el 35% de ganancia. Si ustedes leen en los libros de administración, con el método correcto se recomienda hasta máximo un 37% de ganancia, porque luego encarece el costo. Así que vamos a hacer el método popular. ¿Cómo lo haríamos? María José. Aplicando porcentajes, ¿cómo usted sacaría o cómo le han enseñado a sacar un precio de venta al público? Nos enseñaron, ya le veo con cara de, no me Pero pregunte, la verdad, no cacho. No me ya, acuerdo. ya, nos enseñaron a multiplicar el costo por el 0.35%. Es decir, aquí tenemos como precio de venta $45.50. Es decir, esta va a ser mi utilidad. Mi utilidad va a ser $45.50. Y el precio de venta es simplemente la suma del costo de producción más los $45. Es decir, mi precio de venta, de acuerdo a este método, es de 175.50. Pero ahora vamos a verificar si efectivamente estoy sacando el 35% de utilidad de acuerdo a este método. Y vamos a poner margen real o margen de ganancia real. Simplemente es restar la utilidad menos el precio de venta, dividir la utilidad para el precio de venta y multiplicarlo por 100. Realizamos esa división. Esto dividido para precio de venta. Y multiplicamos por el 100%. Es decir, obtuve
un 25,93% de margen de ganancia. ¿Qué significa esto? Es que si yo realizo la multiplicación de mi costo de producción por el porcentaje, es decir, si yo hago la multiplicación 130 por 0,35, tengo una utilidad de 45,50. Pero este 45,50 representa solo el 25,93%. Es decir, que no estoy cumpliendo con la cuota efectiva de tener una ganancia que me he propuesto del 35%. Por eso se le denomina el método popular, es porque se ha vuelto dentro de nuestra idiosincrasia como la forma más correcta de calcular un precio de venta, pero vemos que no, porque básicamente no estoy ganando el 35% de utilidad o de ganancia que busco, sino un 25%. Es decir, estoy perdiendo 35 menos 25, menos 25. Estoy perdiendo 9% de ganancia. Es decir, que mi mal cálculo me está haciendo que yo genere una pérdida de 9 puntos sobre la ganancia que yo quiero obtener. Ahora vamos a hacer con el método que se llame correcto o con el método de margen de ganancia. Igual vamos a tener la misma cantidad de producción, la misma ganancia o utilidad que busco, es decir, el 35%. Luego, voy ahora a sacar la utilidad, pero ¿cómo lo voy a hacer? Primero tengo que generar un cálculo adecuado del margen de ganancia. Así que voy a aplicar la fórmula que tenemos aquí. Es decir, voy a colocar mi costo, voy a hacerlo acá al lado para que se entienda mejor. Voy a colocar 130, lo voy a dividir para 1 menos 0,35 y ahí me tiene que dar el valor del cálculo de precio de venta. Es decir, si coloco 130 dividido para 1 menos 0,35,
ya sé. Ok. Tenemos que un precio de venta de $200. Es decir, ya aquí ya vemos que tengo casi $25 más. Así que si restamos la utilidad 200 menos los 130, significa que esta utilidad es de $70. Es decir, que si yo coloco un precio de venta de $200, calculando con este precio, obtengo el 35% de margen, porque como vemos, si aplicamos la misma fórmula de dividir precio de venta para utilidad y multiplicar por 100, me da un valor de 35, es decir, que estoy ganando el margen correcto de utilidad. Y que aquí, al realizar la diferencia entre la utilidad que busco y el margen real, me va a dar un valor de cero, que significa que estoy obteniendo este margen de ganancia. Si nosotros realizamos la resta entre utilidades del método popular y el método de margen de ganancia correcto, vamos a haber perdido una cantidad de dinero de $24.50. Es decir, que por el mal cálculo he perdido $24.50. Es decir, que no estoy cobrando el precio real con el margen de ganancia que estoy buscando de manera real. Dicen, ¿por qué me eliminas de la reunión? No lo eliminé, solo minimicé la Pórtese serio. pantalla. Déjeme ver por favor, la, la fórmula, por favor. Buenas noches, licenciado. Bueno, Una pregunta que no me queda claro. En el precio de venta, ¿de dónde saca los 200? Porque yo le hago en la calculadora 130 dividido para el 1% menos el 0.35 y me sale otro valor. a ver, es que no es dividido, sino es entre paréntesis. Es restar 1 menos 0.35, como está aquí. Si usted resta 1 menos 0.35, le va a dar un valor de 0.65. Si divide 130 para 0.65, le va a dar los 200. Ahí sí No sé, entiendo, estaba confundida, entendí que era dividido. no, es restar 1 menos 0.35 y realizar la división. Como vemos, aquí tenemos la fórmula. Nos dice precio de venta es igual a costo total dividido para 1 menos el margen de ganancia. Si nosotros realizáramos la multiplicación de unidades, en este caso, imaginemos que nosotros vendemos 10 unidades, 100 unidades, 1000 unidades al año. Es decir, 100 unidades diarias, 10 unidades diarias, 100 unidades mensuales, 1000 unidades al año. Si multiplicamos por esta pérdida, vamos a ir perdiendo $245. Y si nosotros haríamos la multiplicación por las unidades que nosotros vendiéramos, en este caso 1000, estamos perdiendo $24.500 por hacer un mal cálculo. Por eso muchas veces los negocios, o aquí en el Ecuador está comprobado, si ustedes entran al Banco Ecuador,
Banco de Pacífico o Banco Central, va a encontrar un estudio que dice que los emprendimientos en el Ecuador solo duran 2 años por un mal cálculo de margen de ganancia. Está comprobado. Es decir, que muchas veces realizar esta multiplicación de porcentajes no me va a generar la utilidad o ganancia que yo quiero, sino se debe aplicar con un mejor método, en este caso el margen de utilidad, y obtengo una mayor rentabilidad. Es decir, por ejemplo, al tener $70 de utilidad, si me suben las materias primas, la misma utilidad puede solventar el precio que yo tenga hasta que genere algún tipo de regulación de precios. Es decir, alguna estabilidad de precios, digamos que tengo que realizar una venta y esa venta es demasiadamente grande, pero subió los impuestos y ya firmé un contrato, pues esa utilidad mayor me va a generar un colchón adecuado para que yo no sienta el impacto de pérdida. Claro que se va a sentir pérdida, pero no va a ser tan catastrófica como realizar con el cálculo incorrecto. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora con cantidades mucho más pequeñas. Digamos que ustedes preparan una hamburguesa y cuesta $145, $1.45. Y ustedes de esta hamburguesa quieren obtener una ganancia, una utilidad del 45%. Así que vamos a calcular el precio de venta. Con la fórmula nos dice que es el 1.45 que representa este valor y en este caso los 45% que tengo o quiero obtener. Es decir, yo puedo vender como precio mínimo esta hamburguesa a un valor de $2.64. Si yo obtuviera una utilidad segundo, que salí borrando lo que no debía. Este, tomando este valor aquí. Si yo tuviera una utilidad o quisiera saber cuánto sería mi utilidad, tendría que restar el precio de venta menos el costo de producción. Es decir, yo tuviera una utilidad en este caso de $1.19 por hamburguesa, que técnicamente es rentable, porque este 45% me va a permitir que si existe algún incremento repentino de las materias primas, esta utilidad disminuye un poco, pero voy a continuar con mis mismos clientes, el mismo flujo de ventas y realizar el total de ventas que yo me he presupuestado para un límite o periodo de tiempo. Luego con esto viene la capacidad instalada de la empresa, es decir, cuánto produzco en un día, en un mes, en un año, y puedo realizar la multiplicación para ver los costos, las ventas y la utilidad. Es decir, que con este valor de 1.19 representa el 45% que yo busco obtener. También tenemos que recordar
que los costos de producción los tengo que sumar de forma unitaria realizando el cálculo necesario. ¿Qué significa? Por ejemplo, el costo de producción de la hamburguesa sería la cantidad de panes que voy a producir, o si tengo que comprar la cantidad de panes, la cantidad de carne, la cantidad de cebolla, la cantidad de aderezos, la cantidad de salsas, las servilletas, la fundita o el porta hamburguesas, si voy a acompañar con cola o con no, es decir, todos los implementos que yo lleve en este caso, esta hamburguesa. Tienen que ir incluidos en el costo de producción. Una vez que tenga el total de costo de producción, ahí busco el margen de ganancia que yo quiero obtener, el 30, el 35, el 40, 45%. Pero hay que recordar que no podemos sobrepasar del 40% porque se encarece el costo. En el caso de productos de consumo, como hamburguesas y eso, es rentable. Pero como vemos en cantidades mucho mayores ya no es, porque se encarece mucho el precio. Y se eleva demasiado el precio que yo ya no voy a poder ser competitivo. Así que siempre tengo que hacer un análisis de competencia también para ver cómo se está manejando y si el margen de ganancia que quiero obtener es mucho mayor o menor de acuerdo a la competencia. Y de ahí, bueno, ya vienen conjuntamente estrategias de marketing y todo eso. Así que tenemos aquí otro ejercicio, un costo del 35%, precio de venta, $135, utilidad $35, pero el margen de ganancia es del 26%. Pero si hacemos con el método correcto, realizamos 100 dividido para 1 menos el margen de ganancia que quiero obtener, sale un valor de 153.85, tengo una utilidad de 53.85 y si realizo esa división me da que es el 35% que estoy buscando. Luego de esto, no sé si hay preguntas sobre el margen de ganancia o está entendido. Sí, lo entendí, profe. Listo. Ahora vamos a la parte del interés simple. El interés simple, como su nombre lo dice, este va a ser cuando se pague o se cobre algún tipo de dinero. Prácticamente las instituciones financieras lo utilizan cuando nosotros tenemos pólizas de acumulación, por ejemplo. Ese 8% que dice es calculado interés simple, porque el interés simple va creciendo en un mismo periodo la misma cantidad. No es como el otro que se va capitalizando, es decir, se va sumando y me van cobrando interés sobre interés, sino este simplemente en este periodo genera el interés y el interés lo calculan de otra forma y solo hacen el cálculo del mismo capital. ¿Y qué se denomina monto? Simplemente el monto es el capital más el interés, es decir, el capital que yo invertí más el interés. Tenemos aquí un ejemplo que nos dice una persona coloca $15,000 al 7% un interés simple durante 3 años, 6 meses. ¿Cuánto recibirá por concepto de Dice, intereses? perdón, perdón, Liz, ¿me puede regresar tantito para copiar la última fórmula, por favor? La Gracias. presentación se encuentra en la plataforma. Listo, tenemos. Vamos a resolver primero los años. Vamos a calcular en este caso los meses en años, hacer una regla de 3, donde dividimos
6 meses para 12, en este caso sabemos que nos da 0.5 meses y tenemos 3.5 años. Aplicamos la fórmula, ponemos capital, y porque necesito capital, es decir, este es el capital, este es el interés y este es el tiempo. Como vimos en la fórmula, era CIT, es decir, capital por interés por tiempo. Y al realizar esta multiplicación tenemos que nos da $3,675 en los 3.5 años. Significa que esa tasa de interés va a ser totalmente constante. Si ustedes multiplican 15,000 por 0.7 y por 1, les va a dar casi el 1/3 del valor de los 3,675. Porque no es capitalizable, sino cada año se va tomando el mismo valor y se va sumando. Solo los intereses se van sumando, no se va capitalizando, es decir, no suman el primer año con el capital y te vuelven a generar otro cálculo. No, eso es para el interés compuesto. Este simplemente va con la misma cantidad. Así que vamos a ir al Excel a realizar un ejemplo más o menos parecido. Tenemos el interés simple. Y vamos a hacer algunos cambios de datos. Dice, una persona coloca, digamos que en este caso va a colocar 25,000. La tasa de interés va a ser al 8.9% o al 8% que dan las cooperativas. Y vamos a colocar por 5 años, 8 meses. 8 meses. Lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo. Es decir, si un año tiene 12 meses, ¿cuánto tendrá o cuántos serán en años? 8 meses. Realizo la división, es decir, 12 dividido 8 dividido para 12. Es decir, que los 8 meses representa el 0.0066 o 66667 o el 0.67 de un año. Puedo colocar con 2 decimales o trabajar con todos los decimales. Así que este valor de los 8 meses que representa eso en año, voy a sumar a los 5 años, es decir, tiempo es igual a los 5 años que tengo en el ejercicio más los 0.66. Es decir, simplemente es 5 años punto 67. Si recordamos la fórmula, en este caso tenemos el capital que nos dice que es de 25,000.
Y tenemos la tasa de interés del 0.08%. O si dividimos 8 dividido para 100, nos va a dar 0.08. Si aplicamos la fórmula, en este caso, la fórmula de aquí, tenemos que el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Así que apliquemos la fórmula. Cogemos interés es igual a SIT. Así que el interés es igual a los 25.000 por 0.08 por 5.67, que es el tiempo. Y tenemos que los intereses son de 11.340 en los 5 años, 5 años, 8 meses. Es decir, que yo voy a recibir luego de los 5 años, 8 meses, un interés del 11.34% por los $25.000, que relativamente es poco, ya que cuando veamos el cálculo del interés compuesto, nos vamos a dar cuenta que el interés compuesto es mucho más elevado en la cantidad de intereses que se adquiere. Así que vamos a obtener el monto. Básicamente el monto o al final del periodo va a ser mis 25.000 más los 11.340 que gané por intereses. Es decir, que al final de los 5 años la institución financiera me va a dar $36.340 por 5 años, 8 meses. Vamos a hacer ahora otro ejercicio un poco más sencillo. Es decir, digamos que ustedes tienen una póliza de acumulación de $1.000, que es el mínimo. Llevan a cualquier cooperativa, les va a dar el mismo 8%. Si llevan a un banco, va a ser el 6%. En un tiempo van a poner en un año, no en meses, sino en un año. Les pregunto, ¿cuánto van a ganar ustedes por interés? Por los $1.000. Ay, si me prenden las cámaras, ¿no? Mayra Patiño, por favor. ¿Cuánto va a ganar por los $1.000 de interés a un año? A ver, es al Es $1.000 para el 8% en un año. $1.000 para el 8% por un año. No para, por. Dame unos segunditos de sacar. Me sale $960. No, imposible. Imposible. Multiplique 1.000 por 0.08 por 1. Es que estaba multiplicando por 12. No, porque le dije por un año, 1. No por meses. 80, profe. Es 80, profe.
$80. Si ustedes hacen el cálculo dentro de una institución financiera, van a darse cuenta que son $80. Es decir, Pero que al una fin, consulta, perdón. dígame. Como mi compañera dice, está diciendo por un año y obviamente son 12 meses. O sea, ahí sí como que me confundió un poco. Sí, obviamente un año es 12 meses, se tendría que multiplicar por 12. El interés simple se hace anual, nunca mensual. Ah, ok. Por eso ustedes en los bancos han escuchado que dice la tasa efectiva anual y luego dice la tasa de cobro mensual, ese es el interés compuesto. Ustedes, por ejemplo, cuando van a su banco y les dice, por ejemplo, usted tiene estos $1000 y dice, quiero poner en póliza, le dice, es al 8% anual. Pero si usted dice, quiero sacar un crédito o saca con tarjeta de crédito, le dicen al 18% mensual. Es porque ahí le aplican el interés compuesto que vamos a ver ahorita. En cambio, cuando usted tiene su dinero, le dan $80 por cada 1000, en el caso de las cooperativas. En el caso de los bancos, creo que el Banco del Pichincha da al 6.5%, a un monto menor a $25.000, los $75.000 creo. Y de ahí sí al 8% pasado los $75.000. En los otros bancos, algunos llegan hasta el 5.5%, dependiendo. Pero las cooperativas dan al 8%. Es decir, que si usted pone en póliza $1000, va a recibir $80. Si pone 2000, va a recibir 160 y así sucesivamente. Ahora vamos a la parte de la tasa del interés compuesto. Es lo que les gusta cobrarnos en las tarjetas de crédito, cuando hacemos préstamos. Y en los préstamos nos aplican la tabla de amortización que vamos a ver también. ¿Por qué se llama esta fórmula de periodo o periodo de capitalización o tasa nominal? Es porque ustedes van a ver el siguiente cálculo. Vamos a poner aquí tasa nominal. Es decir, que la tasa nominal es un valor que se va a ir capitalizando de acuerdo a los periodos. El ejercicio dice, ¿cuál es la tasa de periodo de capitalización correspondiente a una tasa del 28% anual convertible semestralmente? Cuando nosotros veamos esta parte que nos diga capitalización y convertible, significa que nos van a aplicar el interés compuesto. Es decir, en las tarjetas de crédito, cuando nosotros hacemos los diferidos, no nos aplican interés simple, nos aplican tasa nominal de interés compuesto. No es que sea malo tener una tarjeta de crédito, hay que saberla manejar. ¿Cómo? Si por ejemplo la tarjeta dice 3 meses sin intereses, 6 meses sin intereses, hay que usar esa parte. No hay que hacer gastos hormiga, es decir, por ejemplo, si una plancha vale $70 o $50 o $30, no voy a sacar con tarjeta de crédito diferida 12 meses porque la plancha me va a salir costando el doble. Es preferible reunir o hacer un avance, que es menos,
O pagar en gasto corriente, es decir, pasar la tarjeta y pagar en gasto corriente a fin de mes cuando tenga el dinero de esos 30, 20 o $40. Porque estos gastos de hormiga al diferir te empiezan a sacar mucho más dinero con esta capitalización. Así que vamos a aplicar la fórmula de la tasa de periodo de capitalización. Ustedes cuando van a hacer o van a firmar las tarjetas de crédito, los préstamos, el señor que está en la parte de créditos o tarjeta de crédito les habla de una tasa nominal. Esa tasa nominal significa en este caso el 28%, es decir, J o su nombre, tasa nominal. En el caso del ejemplo, es del 28%. Luego nos dice capitalizaciones. Aquí es la clave. Nos dice cuatrimestral. Yo les pregunto, ¿cuántos cuatrimestres tiene el año? Cuatrimestral significa que Tiene 3. exactamente 3, porque si nosotros hacemos de enero a abril 1, mayo, junio, julio, agosto 2, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 3 capitalizaciones. También ustedes pueden encontrar cuando les digan semestral. ¿Cuánto sería el valor semestral? ¿Cuántos semestres tiene el año? 2. Son Dos. 6. No hay. No, semestres tiene 2 porque son de enero a junio y de julio a diciembre. ¿Cuántos Perdón, trimestres, perdón. cuántos trimestres tiene el año? 4. Es Tiene 4 porque vamos dividiendo de enero a marzo, de marzo así hasta llegar a diciembre y son 4. Si decimos bimestres, ahí sí son 6 porque son cada 2 meses. Y mensualmente, que es al que les gusta a los bancos, que nos cobran mes a mes. Es decir, que ahora vamos a ver los periodos de capitalización de esta tasa del 28%. Vamos a hacer en este caso, como nos dice el ejercicio, cuatrimestralmente. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente colocamos en forma de número decimal, es decir, 0.28, y lo dividimos para el número de capitalizaciones, que en este caso es número de capitalizaciones. Le voy a poner el numeral para que no sea muy largo. Ya. Así que vamos a sacar ahora los periodos de capitalización o el interés por periodo de capitalización. Es decir, ¿qué tasa nos van a aplicar en cada uno de estos periodos? Pues simplemente vamos a dividir 0.28 para 3. Es decir, en este caso, vamos a tener el 9%. Ah, no, es que he tomado mal la celda. Es decir, nos van a tomar el 9% de interés por cada periodo de capitalización en de forma cuatrimestral. Si hacemos el mismo cálculo,
de 0.28 dividido para 2 semestres, nos damos cuenta de que es una tasa del 14%. Si dividimos de forma trimestral, es un 7%. Si dividimos de forma bimestral, nos damos cuenta de que es un 4%. Y si lo dividimos en forma mensual, es un 2.33%. Aparentemente nosotros vemos que es mucho menor el interés, pero si nosotros aplicamos esa tasa de interés por todos los meses y lo vamos capitalizando en una deuda, se va a hacer mucho mayor. Por eso es que al banco le gusta de forma mensual. Ya vamos a ver en el interés compuesto cómo se maneja estas capitalizaciones y por qué al banco le gusta aplicarnos la forma mensual cuando nos hace préstamos, cuando nos hace solicitudes de avances o tarjetas de crédito. Porque nosotros al decir el 2.33% mensual y ustedes si van a hacer un préstamo les van a decir lo mismo. Por ejemplo, si hacen el 18%, va a ser 1 punto algo. Entonces van a decir, no, es que mensualmente le cobramos el 1 punto algo. Entonces uno dice, es que el 1% no está mucho. Pero si eso se va capitalizando mes a mes, se va generando una tasa mucho mayor. Así que vamos ahora a ver el ejercicio modelo de esto, el 9%, y es decir, tenemos una tasa de capitalización, es decir, este 9% se va a aplicar cada 4 meses. ¿Y cómo funciona el interés compuesto? Pues de la siguiente manera, con esta fórmula, M es igual a capital por 1 más I, todo elevado a la N. N significa los periodos de capitalización. En este caso serían la cantidad de periodo que yo voy a realizar. Pueden ser trimestres, cuatrimestres, bimestres. ¿Y a qué y cómo voy a aplicar la tasa de interés que obtuve a través del periodo de capitalización? Así que vamos a tener este ejemplo. Si tenemos invertido un capital de $4,000 durante 4 años a una tasa de interés del 15% mensual capitalizablemente anualmente, ¿cuánto sería el monto en años? Este mismo ejercicio lo vamos a aplicar en meses y quizá en otro tipo de ejemplo. Voy a traer la fórmula acá. Pongamos aquí de res compuesto. Y voy a traer la fórmula. La fórmula nos dice que el monto final que yo voy a obtener en los 4 años va a ser cuando yo integre el capital por 1 más el interés que me voy a cobrar o que me van a pagar y el periodo de tiempo, en este caso en años.
Como me dice capitalizable anualmente, significa que el año 1 no voy a recibir intereses, el año 2 no, pero se va a ir sumando. El año 3, y al año cuarto voy a obtener el monto final. Así que vamos a desglosar cada una de las situaciones. Tenemos el capital, que en este caso es los $4,000. Luego me dice que es en un tiempo de 4 años, a una tasa, en este caso, esta tasa representa al valor de I, que tiene el 15%, o a su vez va a ser el 0,15. Y me dice capitalizablemente anual, es decir, se va a capitalizar cada año. Vamos a empezar con el capital sencillo anual para ir luego ir entendiendo, ir subiendo, yo que sé, trimestral y luego mensual, para que vayamos viendo la diferencia, cómo se va generando en la mayor cantidad de intereses. Así que vamos a aplicar la fórmula, es decir, vamos a tener el monto que voy a obtener al final de los 4 años, que básicamente va a ser multiplicar los $4,000 por 1 más 0,15 y, bueno, sí, 74 al 54. Ya, y bueno, aquí en este caso vamos a colocar el signo de potencia en el código ASCII y 4. Así es, aplicando la fórmula. Ahora sí vamos a obtener el monto real. El monto real sería este mismo valor, pero ahora le colocamos como igual. Se multiplica. Yo también tengo que colocar 4,000. Se multiplica a 1 más 0,15. Es decir, voy a recibir por, o voy a pagar por intereses 6,996,03. Es decir, este es mi monto que en los 4 años yo voy a recibir por interés, porque se va capitalizando. Es decir, ¿cómo es la capitalización? Si yo desgloso estos 4 años y aplico la misma fórmula, se trataría de lo siguiente. ¿Cuánto sale el valor de 400 por 1 más 0,5 pero elevado a la 1? ¿Cuánto es ese valor, por favor? De 4,000 que multiplica 1,015 elevado a la 1.
Nadie va a hablar. Yamara, Profe, ¿cómo se le pone elevado? si lo ponen en Excel ahí, el código ASCII creo que es al 100. Y en calculadora, Lo estaba Pones, haciendo en la calculadora, en la calculadora en el ponen teléfono. X. Deme un segundo. Abro la calculadora. En la calculadora ustedes van a encontrar uno que dice X y arriba un Y elevado como potencia Y. Cuando ponen calculadora científica. Pues si realizamos a 2 años, Sería 4060. 600. 4.600. A mí me salió 4060. 4.600 o 600 de interés, que en este caso serían 600 de interés. Ahora estos 4.600 hagámosle nuevamente por un año. ¿Cuánto sale estos 4.600? Tienen que darle 5.290. Es decir, que esto se ha generado en 2 años 1.290 de intereses. Hacemos nuevamente por el tercer año, 5.290. $6.083 menos 4.000. Es decir, en el tercer año ya se han generado $2.083.5 de intereses. Y si por último ponemos ese mismo interés, vamos a obtener los 6.900. Es decir, 6.683.5. Y acá 60.083.5. Como vemos, tenemos la misma cantidad del valor inicial o el valor que recibí en los 4 años. Es decir, eso es lo que nos va haciendo el banco automáticamente. Se genera en los 4.000 los $600 y no nos entrega esos 600 y no lo vuelve a sumar. Luego pasa el otro año, se genera esos 5.290 y lo vuelve a sumar. Nuevamente ese valor se genera los 6.083.5 y lo vuelve a sumar
hasta llegar a los 4 años donde es 6.996. Es decir, que nosotros por un valor de interés recibiremos o paguemos 2.996.03. Eso de forma anual. Pero ahora vamos a hacerlo de forma mensual. Es decir, en lugar de que sea capitalizable anualmente, lo vamos a capitalizar ahora, pongámosle trimestral o cuatrimestral. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a pasar mejor directo al mensual. Son los mismos 4 años la tasa de interés, pero aquí es capitalizable mensualmente. ¿Qué nos hacen en la tasa de interés capitalizable mensualmente? Pues simplemente nos utilizan lo que vimos aquí en la tasa nominal, es decir, nos van a dividir los 0.15 para el periodo para 12. ¿Y dónde lo van a aplicar esto? Pues lo van a aplicar aquí. En lugar del 0.5 que tenemos ahí, lo tenemos que colocar 0.5 dividido para 12. 0.015 dividido para 12. Y en los meses o en los años, ahora lo vamos a multiplicar por 12. Es decir, multiplicado por 12. Significa que la fórmula al final sería 4.000 por 1 más 0.15 dividido para 12, ¿cuánto me da? Esto es igual a 0.15 dividido para 12, me da a 0.0125. Es decir, aquí va 0.0125. Y aquí en lugar de 12 sería 48. Así que vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la misma fórmula, dividido para 12. Y acá multiplicamos por 12 y cerramos este. Y nos da un valor de 7.261.42. Es decir, que capitalizando mensualmente, el banco ya obtiene una rentabilidad de $265 más por $4.000 en el mismo periodo. Por eso es que el banco nos aplica las tasas de intereses mensualmente y en tarjetas de crédito o en préstamo. Porque si nosotros vemos, se capitaliza mucho más dinero. Yo sé que son $265 más, que aparentemente no repercute, pero multipliquemos por 10.000 clientes, por 100.000 clientes que tengan un préstamo. Estamos hablando de muchos miles de dólares que la institución financiera recibe para ellos.
Por eso es que nos aplican el capital e interés por ciento mensual. Por eso todo es diferido mensual. Y si vamos a eso de créditos económicos que un tiempo hacía diario, es mucho más complejo y sales pagando más. Por eso muchas veces vemos que dice, usted puede comprar la televisión en $800 al contado, por dar un ejemplo. Pero si le difiere a tanto, a tal tasa y al final sumamos todo, nos damos cuenta de que salimos pagando casi el doble o mucho más del doble del dinero. Es por este tipo de situaciones. Es decir, aparentemente nosotros nos facilitamos por las módicas cuotas, pero las instituciones salen ganando porque el capitalizable es el que les hace que generen una mayor rentabilidad. Luego ya si caes en intereses por mora, eso ya es mucho mayor la entrega de dinero, el ingreso de dinero que van a tener ellos. ¿Cómo nosotros vamos a ver ese ingreso de dinero? A través de las tablas de amortización. ¿Qué es una tabla de amortización? Simplemente es cuando ustedes, ¿no es cierto?, piden un préstamo o hacen una simulación dentro de una institución financiera, les sale un montón de números, de número de pago, la cuota que van a pagar, el interés que le van a cobrar, cómo se va a pagar el abono y cuál es el saldo. Y les aplican esta fórmula. Esta se llama la fórmula de la renta, es decir, les van a sacar las módicas cuotitas que nos ponen cuando nosotros diferimos en cualquier establecimiento, sea banco, saquemos un vehículo en cualquier concesionario, sea de autos de primera, autos de segunda, y tengamos nuestra situación. Así que vamos a aplicar un ejercicio de tabla de amortización. Amortización. Digamos que nosotros queremos en este momento sacar un vehículo. Un vehículo. Somos una empresa y el vehículo va a costar $45,000. Nos piden el 12% de entrada y nos dice que nos pueden dar a 5 años o 60 meses. A una tasa, si es que hacemos diferido esos 5 años o 60 meses, del 14% convertible mensualmente. De una tasa del 14%. Así que vamos a hacer este cálculo. Digamos que nosotros tenemos la empresa y vamos a poner costo del vehículo, que va a ser el valor de 45,000. Pero como la empresa dice que no quiere gastar los 45,000 en un solo pago, sino que se haga a través de algún financiamiento, procedemos a que piden el 12% de entrada. Es decir, vamos a pagar la entrada del 12%. ¿Cuánto sería el 12% de 45,000? 5,400.
5.400. Es decir, que el valor que vamos a diferir es 5.400 menos, perdón, 45.000 menos los 5.400. Ese es el valor que vamos a hacer con tabla de amortización, valor o saldo a pagar. Este saldo a pagar es lo que vamos a hacer con tabla de amortización. Así que vamos a construir la tabla. ¿Qué nos dice la tabla? Que tenemos número de pago, luego nos dice cuota o renta. Para que no sea muy largo el ejercicio voy a hacer a 5 años. Y si tenemos tiempo lo realizamos a 60 meses, que nos va a salir una tabla de Excel demasiadamente larga. Pero vamos a hacer solo los 5 años. Luego nos dice el interés que ellos van a cobrar. En este caso es el 14%. Luego nos dicen que es el abono al capital, es decir, cuando nosotros hagamos el pago, nos van a quitar los intereses de la cuota que paguemos y solo nos van a quitar el capital, más el interés es la ganancia de la empresa o institución que esté. Abono capital y saldo. En este caso, tenemos el pago cero, que básicamente viene a ser los 39.600. Es decir, esa es nuestra cuota inicial a pagar. Luego vamos a hacer solo a 5 años para no hacer diferido por meses. 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a aplicar ahora la fórmula de la rentabilidad. ¿Qué nos dice la fórmula de la rentabilidad? Un segundo que la fórmula está mal y tengo que sacar de acá. Tenemos la fórmula de la renta. ¿Qué nos dice? Capital por interés, es decir, ¿cómo sacamos la fórmula de la renta? Es en este caso el capital de 39.600 que multiplica a el 0.14 que nos van a cobrar ellos, dividido
para uno menos 1 más 0.14 elevado a la, en este caso, menos 5 pago. Es decir, elevamos a la menos 5 en este caso. Si lo haríamos por meses, 60 meses, tendríamos que dividir el 0.14 dividido para 12 y en lugar de 5 tendríamos que poner 60. Así que vamos a aplicar la fórmula para sacar la cuota de rentabilidad. El valor de 39.000 que multiplica a 0.14 dividido para 1 menos 1, 0.14, 5. Y tenemos que la cuota es de 11.534.83 dólares. Es decir, que yo anualmente voy a pagar o en 5 periodos tengo que pagar una cuota de 11.000 dólares. ¿Cómo nos sacan ellos la tasa de interés? Pues el mismo cálculo que tenemos aquí. Nos multiplican los 39.600 por, en este caso, por el 14%. Y nos cobran solo de intereses en la primera cuota 5.000 dólares. ¿Cómo sale el abono de capital? Restamos la cuota menos el abono de capital. Esto menos esto. Y obtenemos que el primer pago que hemos abonado es de tan solo 5.990.83. ¿Y cómo nos siguen disminuyendo el saldo? Pues no nos utilizan con la cuota, sino solo con el abono del capital, es decir, 39.600 menos 5.900. ¿Alguna, alguna pregunta? Joana, Joana Guzmán. Estás enojada, ¿ah? Ahora, ¿cómo calculamos el interés del siguiente periodo? Básicamente nos van a tomar el valor de aquí, es decir, los 33.609, y nos van a tomar el 14%. Es decir, nuevamente nos multiplican los 33.000 por 0.14 y se obtiene el valor del siguiente interés del año siguiente. Nos vuelven a restar la cuota menos el interés y en este caso hemos abonado 6.900 dólares. Nuevamente nos vuelven a restar los 33 menos los 6.800 y obtenemos 26.000.
Nuevamente nos vuelven a aplicar los 26,000 por 0,14. Hacen el abono de capital, en este caso pagamos $7,000. Y esos 7,000 nos restan de los 26,000. Nuevamente de los 18,993 nos vuelven a cobrar interés, nos restan la cuota, hemos abonado el capital, en este caso $8,000, 8,800 y nos restan de los 18,000. Para llegar al pago final, ¿qué tenemos? Que nos sacan de los 10,118 como intereses, hacemos el abono de 10,000 y nos damos cuenta que ya hemos pagado todo. ¿Cómo comprobamos cuáles son los totales que ellos nos sacan? Pues simplemente hacemos la suma de estos valores. Si nosotros sumamos los abonos del capital, nos vamos a dar cuenta que es el saldo de la deuda que nosotros adquirimos. Si sumamos los intereses, nos damos cuenta que solo en intereses pagamos 18,074. Y el final de la deuda que hemos pagado, pero solo por la parte diferida, es de $57,000. Así que si nosotros sumáramos cuánto cuesta el vehículo es los 54,000 más la entrada que tuvimos que dar, que en este caso eran los 5,400. Es decir, que el vehículo al final, diferido y con entrada, va a sumar un valor de $63,000. Significa que la empresa va a obtener un valor de 18,074,14, que es la ganancia de todos los intereses que nos cobraron. Esto si hacemos un vehículo de lujo, también pueden hacer en un vehículo de segunda mano y con periodos. Si queremos hacerle capitalizable mensual de las cuotas que nos sacan, tenemos que dividir el 0,14 o el valor que ellos nos digan. O si se saca con tarjeta de crédito, por ejemplo, es del 18%. Y lo tenemos que hacer a la cantidad de meses. En este caso pueden ser 60 meses plazo o una menor cantidad. Por ejemplo, si es un carro de segunda, creo que dan hasta 36 meses plazo. Ahora sí, preguntas sobre la tabla de amortización. Dice, en esta tabla de amortización también se utiliza para sacar una casa, También. préstamo hipotecario, Ujú, lo mismo. también. Ok. Si no, ahí, Gracias. ahí los montos son mayores, usted tiene que ver cuánto tiene que dar de entrada y ahí es para 20 años, 30 años, dependiendo de cómo lo haga. Profe, una pregunta. Y en estos casos, la tabla de amortización en la francesa y la alemana, ¿cómo aplica ahí? ¿O son iguales o hay diferencia? La alemana le cobra mucho, bueno, aquí en el caso del Ecuador hay una parte de la ley que jugaron, digamos, en contra del consumidor. La francesa es como lo que vimos del ejemplo de ahorita, pero usted no puede hacer abonos del capital. En cambio, en la alemana es un 2% más de interés de la tasa nominal que tiene, pero sí le permite hacer abono del capital. ¿Qué significa abono del capital? Y usted, si entra a la ley y aplica el artículo 48 de la ley del consumidor que le dice que puede abonar a, a cualquier deuda, salvo que sea mayor a la cuota, es decir, igual a una cuota o un dinero mayor a la cuota. Es decir,
Si en este caso nosotros quisiéramos abonar al capital, tendríamos que abonar 11.534,83 adicionalmente al pago de la cuota anterior. Pero si nosotros pagamos 12.000, podemos. Si queremos pagar 10.000, no podemos porque la ley nos dice que tiene que ser igual o mayor al valor de la cuota que nosotros debemos. O en el caso de los vehículos, por ejemplo, usted saca un vehículo a 60 meses plazo y su cuota es de $500 con algo. Si usted tiene, por ejemplo, por utilidades y quiere pagar $1.000, lo puede hacer. También en el método francés se puede utilizar, pero las instituciones financieras no les conviene. ¿Qué es la inyección de capitales? Por ejemplo, en estos valores, usted inyecta capital, pero dice, no quiero que sean como cuotas, sino como abono al capital. Entonces, de estos 26.000 le tienen que restar, por ejemplo, los $1.000 y le tienen que hacer un nuevo cálculo de la tasa de la tabla de amortización por los periodos que falta. Es decir, ahí usted les va a bajar los intereses y va a bajar el valor de la cuota. Por eso las instituciones financieras no les gusta. Y por eso le dicen, cuando ustedes van y dicen, no es que yo quiero abonar el capital, les dice, es que no, no hay cómo. Pero sí, sí hay cómo. Y ya les digo, el artículo 48 de la Ley Consumidor dice que sí hay cómo. Que toda institución sea financiera, de crédito, eh, casas comerciales o cualquier tipo, tiene que recibir abonos del capital. Y ahí se les rompe el ciclo de quererte hacer que vaya la deuda. No sé si respondí a su pregunta. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, usted legalmente puede hacer abonos del capital, pero aquí en la ley del Ecuador, por ejemplo, en el método francés, hay que entrar con abogado, con escrito de abogado, porque hay un reglamento que no sé qué, a beneficio de quién hicieron, que siempre tiene que ser con abogado para que el abogado se escriba este artículo 48. Pero en el método alemán, ese sí le permite sin ingreso de abogado, es decir, usted va solo como persona natural y abona. Pero en ese caso sería mejor de también, si se lo hace por método francés, simplemente el abogado hace un escrito y llega a la superintendencia de bancos si es un banco, o a la economía popular y solidaria si es una cooperativa y tienen que acatar. Porque si usted lee los artículos anexos, que son creo que el 172 en adelante, si las instituciones financieras llegan al incumplimiento, les cobran el 1 por 1000 de la sanción del monto del capital de ellos. Es decir, que por no aceptar un capital, la Superintendencia de Bancos o la Economía Popular y Solidaria les genera una multa mucho mayor. Así que no hay que dejarnos de engañar. Cuando nosotros queremos abonar al capital, hay cómo. Si no, a las instituciones no les conviene, porque tienen que volver a recalcular intereses, disminuye cuota y ya te acostumbras, ¿no? Por ejemplo, digamos, ya tienes una cuota mayor en el caso de la compañera de la casa y digamos que él trabaja en un lugar y tuvo $5.000 de utilidades y dice, no, yo los 4.000 voy a poner en abono al capital. Entonces, coge esos 4.000 y abona. Le hacen una nueva tasa, baja la cuota, baja los intereses y el siguiente año le vuelven a dar ahora 6.000 y dicen, no, ahora voy a poner los 5.000 y vuelve a bajar cuota y vuelve. Entonces a ellos no les conviene y no les gusta, porque a la larga no te van a cobrar todo este valor de intereses. Por eso es que, no sé si ustedes conocen, bueno, los patios de autos de segunda, ellos trabajan con tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito es un poco más compleja, bájale la capitalización. Cuando es crédito directo es mucho más fácil. Son simplemente situaciones financieras que a veces desconocemos y los
empresas se aprovechan del desconocimiento que tenemos. No sé si tienen otra pregunta, duda.